Hola, hola Tauro, muy bienvenidos. Gracias por pasar una vez más por aquí, por el canal. Bueno, estoy aquí para contarte cuáles son las energías disponibles para esta semana y cómo las podemos trabajar. Esta va a ser una semana de mucha confusión. Te explico por qué. Porque estamos entre eclipses, ¿sí? Estos días en los que estamos en víspera del eclipse del día 14 de diciembre, que es un eclipse de sol, un eclipse total de sol en el nodo sur, que nos invita a soltar creencias, mandatos, juicios, prejuicios, ¿sí? El universo nos brinda energía que nos ayudan a llegar a ese momento de la mejor manera posible. Para eso, ¿sí? Primero debemos confundirnos, porque venimos de elegir qué es lo que estamos en un proceso de elegir qué es lo que queremos para nuestra vida, ¿sí? Entonces, te voy a pasar unas preguntas para que te hagas durante esta semana, sin asustarte si te sentís confundido, ¿sí? Quien tiene la responsabilidad, el planeta que tiene la responsabilidad de que tengamos estas sensaciones es el planeta Neptuno. Este planeta genera no solo confusión, también evasión, ilusión y mucha fantasía. Entonces, tenemos que tratar de pensar con claridad, ¿sí? Todo aquello que planeemos, ¿sí? No se recomiendan tomar decisiones, ¿sí? Pero podemos planear futuros alternativos, considerarlos, ¿sí? No aferrarnos a nada, ¿sí? Y no descartemos nada, ¿sí? Y tratemos de pensar en el largo plazo, ¿sí? Porque si pensamos en el corto plazo, generalmente no escuchamos nuestro sentir, ¿sí? Por lo menos esta semana te pide esto, ¿sí? Tenemos que preguntarnos, ¿hay algo en mi vida, algo conmigo misma, que no está claro? Y ahí tengo que ir a buscar lo que no está claro, no me tengo que evadir, ¿sí? Y tengo que ponerle conciencia, ¿sí? Sin mentirnos y tratar de ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Porque esta energía busca, ¿sí?, que se trasciendan los miedos, las verdades y las creencias, ¿sí? Esta es la energía de Neptuno. Por otro lado, el planeta Venus está haciendo contacto con los planetas poderosos. Como les conté la vez pasada, Venus está en Escorpio, ¿sí? Lo que hace que nos demos cuenta de cuáles son nuestros más profundos deseos y a veces tenemos miedo de aquello que deseamos con mucha fuerza. Entonces, también nos invita a preguntarnos, ¿qué damos? ¿Cuánto damos? ¿Qué recibimos? ¿Cuánto recibimos? ¿Y por qué? Damos lo que damos, recibimos lo que recibimos. Si tenemos con alguien alguna deuda emocional o si generamos en los otros deudas emocionales al dar desmedidamente, ¿sí? ¿Qué nos damos a nosotros mismos? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Somos leales a nuestros propios deseos? ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones? ¿Qué tengo que transformar adentro de mí mismo? ¿Qué es lo que urge? ¿Qué es lo que se me vino mostrando este último tiempo? ¿Sí? En el que me doy cuenta que tiene que haber una transformación. Después, el Sol va a pasar, antes de entrar en eclipse con la Luna, va a pasar por los grados del nodo sur, que nos invita a soltar, ¿sí? Nos va preparando para el eclipse, ¿sí? Para estos días hay que ordenar muy bien nuestros pensamientos y poner muy en claro en dónde nos estuvimos mintiendo a nosotros mismos, ¿sí? El planeta Saturno, que es el planeta de las normas y del tiempo, se está yendo de Capricornio y está entrando a Acuario, ¿sí? Va a haber un movimiento astrológico muy importante con Saturno, pero eso se los cuento la semana que viene, después del eclipse, ¿sí? Pero Saturno se va y nos deja estas preguntas.
¿Cuánto creciste en este último tiempo? ¿Qué hiciste en este último tiempo? ¿De qué te desprendiste? ¿Te desapegaste? ¿Qué soltaste en este último tiempo? ¿Avanzaste en este último tiempo? ¿Qué obstáculos crees que lograste trascender? Siempre desde la visión de la honestidad con uno mismo, ¿no? Porque esta es una etapa de total aceptación, ¿sí? Y tenemos que tratar de no negar y de no evadir, nuestra realidad, ¿sí? No negar y no evadir. ¿Cuáles son tus propias creencias que están basadas en el miedo? O en las culpas. ¿Cuáles son los patrones de comportamiento que se basan en creencias que nunca, jamás me pregunté, que nunca puse en cuestionamiento? Como por ejemplo, no, suponte, yo no soy buena para hacer gimnasia. Por ejemplo, cosas de ese estilo. No, yo no nací para leer, no, yo no soy buena leyendo, yo no soy buena estudiando. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? ¿Sí? ¿Y cuánto me han limitado? ¿Sí? Tratar de buscar evidencia que me demuestre lo contrario. De ver que si otra persona puede, yo también puedo. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta muy importante nos tenemos que hacer esta semana? ¿Vibramos en buena frecuencia? ¿Usamos nuestra mente de forma correcta? ¿Cómo nos comunicamos con nosotros y con los demás? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Adentro mío, ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo son las conexiones que tengo con las personas cercanas y no tan cercanas? ¿Estamos dispuestos a renunciar para ganar? Renunciar a patrones de comportamiento para ganar una buena calidad de vida. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para ganar calidad de vida, para ser coherente, para vivir en coherencia? ¿Qué quiero disolver de mí mismo, de mí misma? Es muy importante que nos hagamos todas estas preguntas, Tauro, porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos antes que llegue el momento del eclipse. El momento del eclipse el momento del eclipse acelera los procesos, ¿sí? Para hacernos vivir en coherencia. Trae cambios, trae muchas veces, ¿sí? Nos separa de lo que nos aleja de la conciencia. Entonces, ¿sí? Es mejor que nosotros elijamos, ¿verdad? Desde la conciencia, que hagamos nuestro trabajo. Que nosotros seamos los artífices de nuestro propio destino, que nosotros decidamos vivir en coherencia. Te lo dije ya como 5 veces, pero te lo repito porque una carta, porque es en sí lo que nos está preparando. Por otro lado, las energías de Neptuno, que son las que más fuertes van a estar esta semana, nos conectan con la creatividad, ¿sí? Mientras menos rueda mental alimentemos, más capacidad de manifestar la creatividad tenemos, ¿sí? Entonces, tratemos de, si tenemos alguna habilidad artística, practicarla, pintar, bailar, cantar, tomar fotografías, escribir, ¿sí? Y si no, aplicar la creatividad en nuestro diario vivir, como por ejemplo, ¿sí? Cocinar algo que nunca cociné, cambiar los muebles de lugar, hacer algo que no hago usualmente. Eso nos ayuda muchísimo a soltar, ¿sí? los discursos y las narrativas mentales. Así que bueno, ese es el consejo para esta semana, ¿sí? Tratar de, también muy importante, no entrar en discusiones.
Y cada vez que se nos presente una situación esta semana, antes de reaccionar, pensar que soy una persona adulta y que a esta situación voy a responder de forma madura. Algo muy importante que no te dije, tenemos que preguntarnos qué proyectamos, cuáles son las personas que me proyectan y cuáles son las personas que me inspiran, tratar de diferenciar ambas cosas. Bueno, vamos ahora sí con las cartas a ver qué tienen para vos. Bien, tenemos, wow, el paje de bastos o la sota de bastos y el sol. El sol representa la conciencia y el paje de bastos generalmente son las buenas noticias, ¿sí? O es mi energía vital que me está diciendo, tengo ganas de tomar conciencia, ¿sí? Tengo ganas de tener una vida consciente y coherente. Es una combinación de cartas muy linda. Vamos a ver qué más nos dice. Wow, tenemos el caballero de copas y la reina de oros. El caballero de copas es yo camino hacia adelante, ¿sí? Brindando mis mejores sentimientos. Desde mi corazón me brindo. Prestemos atención, Tauro, al principio de la lectura, cuando te hablé de las energías disponibles, nos preguntemos si al dar no generamos deudas emocionales, ¿sí? Es muy bueno dar, es muy lindo tener esta energía, pero siempre y cuando venga de la conciencia y no esperando una valoración externa o esperando algo a cambio, ¿sí? En el sentido de forzar una conexión, ¿ok? Al salir con la reina de oros, la reina de oros nos está hablando de vos, Tauro, seas mujer o seas hombre, ¿sí? Son energías. Tenés todas las capacidades de administrar tus recursos. En este caso, sí, los recursos de los que estamos hablando son recursos de tu conciencia. Es decir, tengo toda la capacidad de tomar conciencia. Si quiero dar, sí, si quiero dar, tengo la capacidad de tomar conciencia que no estoy forzando situaciones ni generando deudas emocionales, ¿sí? Pero principalmente me doy amor a mí mismo y a mí misma y tengo toda la capacidad, ¿sí?, de darme ese amor. Veamos qué tenemos. Tenemos el 6 de bastos. El 6 de bastos es una energía de victoria, de logro, ¿sí? De haber ganado una lucha muchas veces, respetando, haciendo las cosas como corresponden, ¿sí? He tenido una suerte de competencia, pero he resultado victorioso o victoriosa. Pero, viene acompañada del 8 de espadas. Bien. Hay muchos colegas míos que interpretan el 6 de bastos en algunas ocasiones, de acuerdo a la carta de la que viene acompañada, como haber tenido una victoria, pero del ego, ¿sí? Al salir la carta del 8 de espadas, bueno, tal vez venga por este lado, tal vez. Pero, estoy dispuesta a tomar conciencia, a tener una vida consciente. Cuando salen los pajes, me dicen, recién estoy empezando en este camino, ¿sí? Entonces, si de pronto caí en una victoria egoica después de una competencia, una lucha de egos, y esto me bloquea, no me asusto. Recuerdo que tengo toda la capacidad, ¿sí?, de administrar mis propios recursos emocionales y conscientes, ¿sí? Muchas veces doy un paso para atrás y eso me representa una experiencia muy valiosa que me da un impulso para avanzar todavía más de un paso, ¿sí? Entonces, si después de haber tomado esta conciencia, de haber visto una realidad, ya te voy a decir por qué te menciono haber visto una realidad, porque me lo están diciendo las cartas, ¿sí?
yo vuelvo a caer en un antiguo patrón inconsciente, pues no me bloqueo, porque muchas veces sí, vengo tratando de hacer un camino consciente, vuelvo a caer y vuelven aquellas creencias limitantes que me decían, yo sabía que no ibas a poder, no, ¿sí? Esos bloqueos son 100% mentales, ¿sí? Te dicen, si caes en esta energía, primero, no tengas miedo, no hagas caso a esta narrativa mental de autosabotaje, porque esta es una carta de autosabotaje, seguí trabajando en la intención de tener una vida mejor, sí, más consciente, y háblalo con alguien, mejor si es un profesional, ¿sí? ¿Con qué profesionales? A lo mejor con los terapeutas, ¿sí? Siempre recomiendo terapia que te ayude, la terapia que te ayude, ¿sí? A nivel inconsciente, mira qué interesante. A nivel inconsciente te sale también la reina de oros y el rey de copas. Bien, ¿qué te dice? Que venís bien por el caminito de reconstrucción, ¿sí? De la toma de conciencia, y el punto es evolucionar emocionalmente. ¿Sí? El objetivo inconsciente, ¿sí? Que te tiene en este momento, tal vez la energía del eclipse o de los eclipses, te está enseñando a ser una persona emocionalmente inteligente, a manejar tus emociones y que no ocurra que tus emociones, ¿sí? Te dominan. Te recomiendo, dada es una lectura muy evolutiva, Tauro, ¿sí? Te recomiendo que leas el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, ¿sí? Te va a ayudar mucho en este proceso. El objetivo es justamente que tomes conciencia de la capacidad que tenés de gestionar tus propias emociones. Sabemos que las emociones las tenemos que sentir, las emociones son energía en movimiento. No se tienen que estancar porque es como el agua que se estanca y se pudre y nos hace mal y nos enferma, ¿sí? No solo a nivel mental, sino que también a nivel espiritual y a nivel físico, ¿sí? Entonces es muy importante trabajar las emociones, tomar conciencia de cómo gestiono mis emociones. Ese es evidentemente el punto evolutivo al que te están llevando las energías en estos momentos según la lectura, ¿sí? Y vas por buen camino. Si hay un retroceso en todo esto, si hay un retroceso, no temer, ¿sí? No temer. Bien. Tenemos el 4 de copas y el juicio final. Bien, el juicio final es la carta que me muestra mi realidad. Es la carta que me muestra mi realidad. Es la carta que me dice, es momento de empezar a vivir bien, en coherencia. Hasta ahora no estabas viviendo en coherencia y tenías una vida que no estabas disfrutando, ¿sí? Acá hay personas que se levantan de las tumbas, es como quien dice, estabas muerto en vida, ¿sí? Hay un llamado del universo. Muchas veces los llamados del universo son muy movilizantes porque nos sacan de la zona de confort, según nuestros patrones de comportamiento, ¿sí? Según nuestro estilo de vida, en todos los aspectos posibles, ¿sí? Me mueven de una zona de confort. Puede ser un trabajo, ¿sí? Puede ser el lugar donde vivo, o sea, en diferentes ámbitos, esta carta me saca de la zona de confort porque el universo quiere que yo viva mi vida y que la disfrute, que me permita vivir. También le llaman la carta del karma, ¿sí? La carta de la responsabilidad. Es momento, ¿sí? De asumir la responsabilidad y de entender que si yo me encuentro con esta situación, esto responde a la ley de causa y efecto, ¿cierto? Porque esto es una consecuencia de decisiones que fui tomando. Y nosotros nos tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos todo el tiempo, ¿sí?
porque toda acción tiene una reacción y una consecuencia, ¿sí? Al salir acompañada de la carta del 4 de copas, esta es una carta de capricho o de rechazo. No estoy viendo esta situación como una oportunidad, sino que la estoy viendo como un problema. Bien, ¿cuáles son los consejos que se dan en estas combinaciones de cartas? Primero, reconectar con la energía de la gratitud y preguntarme, de hecho, si estuve muerto en vida o viviendo mal, preguntarme si valoro y si tengo gratitud con respecto a lo que sí tengo en la vida. Enfocar mi atención en las cosas buenas de mi vida y aquellas cosas que tengo para agradecer. A veces tenemos situaciones muy fuertes y muy tristes que nos hacen que nos olvidemos de lo bueno que tenemos. Entonces, cuando yo estoy en esta situación y verdaderamente digo, no, ¿qué tengo para agradecer si mi vida es así? Primero el universo te está diciendo, existe una posibilidad, una alternativa, ¿sí? Y existe la posibilidad de que mejores tu vida. ¿Cómo puedo empezar? Bueno, agradeciendo hasta lo más simple y sencillo. Me desperté. Tengo la capacidad de pensar, ¿sí? Respiro, ¿sí? Empiezo agradeciendo por lo básico si es que verdaderamente estoy muy triste o vengo muy mal, muy golpeado, muy golpeada y no encuentro, no, siempre hay algo por lo que agradecer. Podés habilitar un cuadernito donde cada mañana al despertar lo primero que haces es anotar 3 cosas por las que agradeces al levantarte y antes de acostarte 3 cosas por las que agradeces al ir a acostarte cuando terminó tu día, ¿sí? Y hacerlo un hábito. Al principio vas a agradecer por cosas muy simples y después mágicamente vas a empezar a encontrar un montón de otras cosas por las que sí verdaderamente me siento agradecido, porque esto me ayuda a reconectar y a vibrar con esa energía, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los mensajes plus o extra que nos ha brindado tu lectura. Bien, tenemos el emperador. El emperador nos habla de estructuras. ¿Cuáles son las estructuras, sí, en las que yo he venido construyendo mi vida? ¿Cuáles son esas estructuras? Te están pidiendo, ¿sí?, que hagas una introspección esta semana y las revises con mucha atención, basándote en tus experiencias desde que eras muy pequeño, muy pequeña hasta el día de hoy. 2 cartas que nos hablan de pasado y de experiencia, el ermitaño y el juicio, ¿sí? Y el caballero de espadas te dice, lo tenés que hacer de forma muy veloz, pero no solamente hacer una revisión de forma muy rápida, porque el caballero de espadas es un caballo, y un caballero que viaja, vos fíjate, va hacia el pasado. En el tarot acá está el pasado y acá está el futuro, ¿sí? Voy muy rápido a revisar, te están pidiendo que lo hagas rápido en esta semana, ¿sí? Primero. Y segundo, que lo hagas, ¿sí?, desde un lugar racional y no emocional. Es decir, esta introspección no me va a brindar la luz que yo necesito en este preciso momento si voy desde un lugar emocional a revisar. Tengo que hacerlo desde un lugar frío y racional y lo más objetivo posible. Y te están pidiendo que revises cada una, ¿sí?, cada cosa que viniste viviendo, ¿sí?, que te muestren un patrón en común, una estructura en común. Por ejemplo, me enseñaron a mí, por ejemplo, que, por ejemplo, si soy mujer,
no tengo que decir groserías. Entonces, desde un lugar objetivo, me pregunto cuántas veces he necesitado liberar mi ira a través de la palabra y me lo he reprimido. Pero desde un lugar racional, sin buscar un culpable, ¿sí? Y preguntarme qué me brindó esa estructura y esa experiencia. Por ejemplo, capaz que terminé con una gastritis porque no digerí mi ira, no la saqué, no la dejé ser, por ejemplo. ¿Sí? No estoy diciendo que no, yo tendría que haber dicho groserías. No. Preguntarme. Y así, ¿sí? Este es un ejemplo simple. Y así tratar de revisar, preguntarme cuál es la realidad que se me vino mostrando. Por ejemplo, si hablamos de una situación de pareja, sí, que bueno, que me está diciendo el universo ya esto no tiene nada para dar, bueno, reviso, por ejemplo, todas mis parejas anteriores, que hay en común, a qué respondí, qué buscaba cuando busqué. Por ejemplo, a mí no me gustan las personas que son muy sensibles, entonces yo evité las personas que son muy sensibles. ¿De dónde venía esto? Por ejemplo, o hay un patrón que se cumple en las elecciones de pareja que se basan en personas muy inteligentes. ¿Por qué siempre busqué personas inteligentes? ¿A qué responde esto? Según lo que te esté mostrando la vida, la realidad. Si vengo teniendo discusiones con todo el mundo, preguntarme y tratar de buscar en toda mi experiencia de vida si desde dónde discuto, cómo soy cuando discuto, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero siempre, siempre, siempre desde un lugar racional y objetivo. Qué interesante tu lectura, Tauro. Espero haber sido clara, espero que se haya entendido, espero que aporte. Vamos a pedirle al oráculo celta un mensaje, un consejo para esta semana para vos, Tauro. A ver qué tiene para agregar a tu lectura. Vamos a ver qué nos ha tocado la carta de la destrucción. Red Caps o Red Caps, no sé cómo se pronuncia. Vamos a ver, te voy a leer el mensaje que tiene esta carta, a ver qué puede agregar, ¿sí? O qué otra perspectiva nos invita. Recordemos que estamos teniendo eclipses en el eje Géminis-Sagitario, ¿sí? Que nos invita a buscar otras versiones, a ver a escuchar otras campanas, a pensar otras posibilidades, a considerar opciones, ¿sí? Y a preguntarnos cuáles son las verdades absolutas que no nos cuestionábamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué aporta esto, ¿sí? Dice así, es la carta número 13. 13 es el arcano en el tarot de la muerte, que es la transformación, ¿sí? A ver, veamos qué tiene para decirnos. Red Caps, la destrucción. Son pérfidos seres feéricos que viven entre las ruinas de las torres, palacios y castillos en los que habían cometido acciones malvadas y hechos macabros. Les encanta teñir su gorra con sangre humana. Son los típicos geniecillos malignos que retosan entre los humanos inquietando la paz de las noches. El significado de esta carta: representan las actitudes hacia la vida que no salen de la integridad del ser. Son máscaras que sirven para impresionar. Las ruinas representan la vieja fachada que se ha venido abajo. La persona ha traicionado su propia idiosincrasia, sus valores. Es una carta de crisis que presagia el derrumbe de las estructuras falsas que habíamos construido. Es el fin de la idealización. Indica el momento del cambio abrupto. Las viejas ideas mueren de repente. Ya son obsoletas e inapropiadas.
lo existente ha sido derribado para hacer sitio a las cosas que vienen. Se debe desechar cualquier cosa que no sea relevante con este periodo liberador. Es muy penosa de aceptar. Por eso se recomienda preguntarse a sí mismo qué imagen falsa hemos creado. El mensaje es ser sincero con uno mismo. Las claves de esta carta son la liberación, la apertura, la sinceridad y la honestidad con nosotros mismos. ¡Wow, Tauro! Qué fuerte lectura. Creo que tiene muchísima coherencia el mensaje del oráculo. Excelente aportación, ¿sí? Primero, tener en cuenta que hacer este trabajo interior nos libera. Nos libera y nos permite ser desde donde verdaderamente somos, ¿sí? Por eso te salió la carta del emperador. Son las estructuras que ya están caducas, que hemos ido construyendo en la vida a modo de protección emocional, ¿sí? Ya que salieron el caballero de copas y el rey de copas, ¿sí? Muchas veces son estrategias que nos han ayudado a sobrevivir a ambientes en los que, ¿sí? nuestras emociones, ¿sí? Estaban muy en peligro, ¿sí? A veces tenemos que sobrevivimos de esta manera. Pero entender, primero agradecerles esas estrategias que nos han ayudado a llegar a este lugar, porque no hay que pelearme con mis viejas estructuras, sí, porque han sido muy útiles en su momento. Eso es muy importante también. Les digo gracias y me libero, ¿sí? Paso a una nueva etapa de mi vida que me permite vivir en coherencia y desarrollarme desde mi verdadero ser. Bueno, Tauro, ha sido una lectura muy fuerte, muy interesante, muy interesante. Espero que le encuentres un mensaje de valor a esta lectura y que te ayude, ¿sí? Que te ayude. Te leo en los comentarios si me querés contar después. Recordá, si caemos en antiguos patrones, tenernos paciencia, tenernos paciencia y seguir trabajando, ¿sí? Esto hay que pensarlo como que una caída no es una derrota, ¿sí? A no tirar la toalla, ya practiquemos el agradecimiento y hacer una revisión. Para hacer esta revisión en el pasado es muy útil habilitar un cuadernito también, ¿sí? Y escribirlo, porque al escribir, ¿sí? El inconsciente lo registra y nos ayuda, nos ayuda. Bueno, Tauro, te dejo un abrazo de luz.